Bienvenidos a Carta en Verso, soy Raúl Sinovas y hoy vamos a homenajear a uno de los grandes autores del cómic que hemos tenido en este país. Una estrella del medio que junto a Salvador Larroca y Pascual Ferry abrió las puertas de la todopoderosa Marvel al talento español. Hoy homenajeamos a Carlos Pacheco. Nació en San Roque, Cádiz. Sus comienzos fueron en fanzines regionales y participando en certámenes de la editorial Tutén, aquella que tenía 1984, entre otros. Los aficionados después lo descubrimos cuando comenzó a colaborar con Forum en las portadas de clásicos Marvel y los famosos pósters centrales que acompañaban las ediciones españolas de los tebeos de la Major. En el 93 comenzó su colaboración con la división inglesa de Marvel, Marvel UK, siendo su obra más destacada Dark World. Solo un año después daría el salto a DC con su primer trabajo profesional en la serie regular de Flash. Pero no sería su único trabajo para la editorial, con la que además de varios contratos en exclusiva, dibujó Superman Batman con la caída de Camelot, Green Lantern, el tomo de JLA, JSA y sobre todo, junto con Kurt Busiek, Aerosmith, de la que hablaremos en un ratito. Para Marvel tienen su haber siempre Vengadores, Bishop, X-Men, Ultimate Avengers, Thor, Excalibur, Los Cuatro Fantásticos, además de colaborar en el álbum de Héroes en favor de la Cruz Roja después de los atentados del 11S. Pero no se olvidó del mercado español, en el que lanzó dos obras, Iberia Inc. y Triada Vértice, una apuesta por hacer cómic de aventuras y de superhéroes made in Spain. Mundialmente reconocido, galardonado con nominaciones y premios Eisner, como se suele decir, el equivalente a los Oscars en el mundo del cómic, al mejor autor, mejor obra. Ha sido hijo predilecto de San Roque, con una calle en su nombre, medalla de la provincia de Cádiz, y aunque esté sin contabilizar, quizás sea el autor con más presencia en salones del cómic que haya existido. Hoy hablamos de una de sus grandes y sus más queridas obras, Aerosmith, cuya segunda parte acaba de publicarse de forma póstuma. Para ello tenemos a Daniel Díez, director editorial de Carta en Comics, Manuel Garrido, ilustrador y dibujante, con el que charlaremos un poquito sobre la obra y la imagen de este creador. Y quiero lanzar la primera pregunta a los dos, que cuál fue su primer encuentro tanto de Carlos Pacheco autor como Carlos Pacheco persona. Pues justamente en el año 88 yo nos acabamos de mudar con mi familia a Huelva, entonces a finales del 87, y en el 88 yo cada viernes peregrinaba a un kiosco que estaba cerca de mi casa, iba en bici, a buscar las últimas novedades de Forum, alguna de 5, pero bueno, lo que daba el presupuesto, ¿no? Y un día me encuentro allí pues un cómic que se llama Clásicos Marvel número 1, y con una portada pues llena de personajes Marvel alrededor y una portada completamente diferente. Yo entonces no sabía, lógicamente, ni quién era Carlos Pacheco y muchas veces no sabías ni quién eran los autores, ¿no? En aquel momento comprabas por los personajes, y como cualquier número 1 en la época, como había colecciones que llevaban tantísimos números, pues al final cuando había un número 1 decías, venga, vamos a probar, ¿no? Entonces, no había tanta oferta como hay ahora, que tienes 15.000 números uno cada 5 años. Exacto, ¿no? Entonces bueno, pues dije, esta es la mía. Y lo compré, y la verdad es que bueno, luego obviamente el contenido no tenía que ver con Carlos Pacheco, sí la portada, ¿no? Creo que era La Guerra Kree Skrull. La Guerra Kree Skrull. Y bueno, fue una serie que seguí comprando lo que duró, ¿no? Clásicos Marvel, y muchas de estas portadas, como decías antes, ¿no? Eran de Carlos Pacheco, también hubo, si no recuerdo mal, alguna de algunos otros autores, pero Guarnido, uno de los autores de Black Sabbath. Exacto, pues mi primer encuentro, digamos, como lector con Carlos Pacheco fue ese. Y posteriormente pues sí que recuerdo, como tú decías, ¿no? Que hubo ese boom del Marvel UK, y igual estabas un poco fuera de juego, más allá de lo que decían en los correos, en los artículos que aparecían. Esos pósters centrales, me acuerdo que sí que aparecían como complemento de los cómics de 32 páginas. Y lógicamente pues sí que cuando salió lo de Marvel UK, que bueno, que digamos eran historias un tanto alejadas de la Marvel original, pues igual, también lo compré, y en aquel momento no entendía la trascendencia que tenía el hecho de que esos autores que estaban publicando para una editorial como Marvel fueran españoles, ¿no? La trascendencia que tenía. Y probablemente el que más disfruté, ya con un poco más de uso de razón, es pues obviamente Vengadores Forever, ¿no? Porque ahí les dieron la oportunidad a él y a un autor, amigo suyo y colaborador
estrecho en muchos cómics como es Karl Basiek, la oportunidad de jugar con los Vengadores que les dio la gana, de elegir su propia alineación de Vengadores fuera de la continuidad y hacer lo que quisieron, una historia excelsa, maravillosa, ¿no? Y esa aventura pues, luego continuó, ¿no? Yo también compraba DC y posteriormente pues con lo de Camelot, ¿no? De Superman y demás, pero y por supuesto Pecados y Virtudes, ¿no? Esa maravillosa serie de JSA, JLA y llegamos a Aerosmith realmente, ¿no? Aerosmith, pues insisto, a mí Carlos me gusta mucho, Pacheco evidentemente también, pero fue una obra tremendamente personal, ¿no? Porque bueno, pusieron ahí, hicieron también lo que quisieron, una ida de olla maravillosa con la guerra mundial y la magia de estos personajes mitológicos. Y con respecto al Carlos Pacheco autor, es un poco la sensación que tengo, ¿no? De que tuvo la posibilidad, bueno, me he saltado por supuesto Cuatro Fantásticos, que también es una pasada, que fueran autores españoles y que crearan una cosa pues tan bonita, esa etapa tan larga, ¿no? El otro día, luego hablaremos un poco más de eso si queréis, tuve la oportunidad de estar con el hijo de Carlos, con Alex, y nos decía una cosa muy graciosa. Decía, mi padre le decía a los editores, dadme la serie que menos venda, dadme la serie que menos venda, me da igual. Parece que tenía ese reto, ¿no? de decir, venga, voy a levantarla, voy a dar lo mejor de mí. Como persona no puedo opinar, pero como tú dices, estaba presente quiero decir, al punto de conocerle, pero todo el mundo que le conoció bien habla maravillas de él, todo lo que he tratado con él y tal es fantástico en cuanto a su carácter, su profesionalidad, los que de alguna manera también han crecido alrededor de él como autores, siempre destacan que era un erudito, que era un intelectual, que era una persona que sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Y a nivel personal, ya lo que tiene que ver conmigo, que me afecte directamente, pues yo creo que gracias a él vamos a publicar una serie que a él le gustaba mucho, que es La Guerra de Charlie, y que me da mucha pena que no se haya publicado en castellano mientras él estuviera todavía con nosotros, pero gracias a él pues esta serie va a ver la luz, porque él la recomendaba encarecidamente y bueno, lógicamente, pues como uno tiene que escuchar a la gente sabia, le hicimos caso y la vamos a publicar en español. Así que con respecto a Carlos Pacheco, en líneas generales, digamos, esas serían las líneas vitales, ¿no? Que coinciden con su trabajo y obviamente es alguien a quien admiro profundamente. Bueno, pues yo artísticamente a Carlos yo creo que lo conocí, bueno, supe que era Carlos ya muy tarde, porque aunque llevo toda la vida leyendo cómics, tengo 50 años y empecé desde muy jovencito, pues yo creo que fue cuando empezó a dibujar X-Men, en el número 1 que salía Shang-Chi, puede ser, pues ahí yo decía, joder, digo, este tío, a mí el dibujo siempre me ha atraído, siempre me he dedicado bueno, no me he dedicado profesionalmente, pero siempre he dibujado. Y recuerdo que en aquel cómic me interesé por ver quién era el que dibujaba, porque yo creo que a la gente que hemos leído cómics empiezas a interesarte por los autores ya tarde, tanto por los guionistas como por los dibujantes. Yo en mi caso fue ya muy tarde. Que eso es destacable, porque a día de hoy los que leen TVOs empiezan a leer TVOs, controlan autores, da igual que sea manga, da igual que sea cómic europeo. Nosotros en los 80, cuando empezabas a leer, tú ibas a por el personaje, a por el grupo, a por lo que fuera, no por un autor, sino empezó quizá Alan Moore, Frank Miller, que fueron esas primeras. ¿Quién narices ha escrito esto que molaba tanto? Sin embargo, los autores se reconocían un poquito menos que ahora. Claro, yo en mi caso empecé relativamente tarde comparado a otra gente con la que hablo que tiene mi edad y a lo mejor a los 20 o 25 años ya se empezó a interesar por los artistas. Yo qué sé, yo a lo mejor a los 40, es que no lo sé. Yo empecé a leer y cuando un dibujo me gustaba, pues me iba a la portada o a la primera página donde venían los autores y recuerdo que vi lo de Carlos Pacheco y yo decía, joder, digo, me suena a mí este dibujo. Cogí los Cuatro Fantásticos que lo había dibujado antes, digo, coño, si es el mismo. y bueno, yo en mi locura de despiste que tengo siempre, pues ahí empecé a seguirlo y ahí empecé, como siempre, para mí lo mejor que tengo de él es siempre Vengadores.
Además, en eso es curioso porque los primeros españoles que dibujaron Vengadores fue Carlos Pacheco con Siempre Vengadores y Manuel García, el primero en hacer la serie regular de los Vengadores. España está muy metida en el mundo Vengadores. Ajá. Así que bueno, yo en relación a Carlos, pues como autor, poco más se puede decir. A nivel personal, lógicamente tampoco le conocí personalmente, pero tuve en el año 2020, en enero, por unos temas un poco serios míos de salud, pues empecé a dedicarme más de lleno al dibujo. Y un día le escribí por Messenger sin esperanza ninguna de contestación, porque para mí, bueno, pues era como, no lo sé, como para alguien muy aficionado a Bruce Springsteen, pues escribirle y que le conteste. Entonces yo dije, bueno, pues le escribo y se acabó. Y a los 10 minutos, contestación de Carlos, animándome a seguir dibujando. Me dijo que le mandara cosas que hubiera hecho, yo se las mandé. Bueno, me alabó el trabajo, me dijo que continuara, que estaba muy chulo. Estuvimos hablando unos 10 minutos más o menos, una conversación muy agradable. Y nada más, ese fue mi único contacto con él. Y luego, bueno, pues como pues siempre le he seguido su trayectoria, desde que supe en los X-Men que era él, Carlos Pacheco. Y eso me ha pasado con todos los autores, no me ha pasado solo con él, o sea, con todos. Pues cuando alguno me ha empezado a gustar, lo he empezado a seguir. Y bueno, y concretamente pues a Carlos, pues nada, pues como aficionado, pues un cariño especial. Una gran tristeza por lo que ha sido y nada, y me alegro de que hayáis contado conmigo para esto. La verdad es que es la primera superestrella dentro del mundo del cómic español que hemos tenido, porque sí que es cierto que estaba Pascual Ferry, que estaba Salva la Roca y tal. Sin embargo, el primera espada que iba a los salones, el que explicaba, el que contaba los procesos, el que incluso hablaba con jóvenes autores para darles consejos, como comentabas antes, o bien ver los portfolios y mejorarlos, era Carlos, ¿no? Entonces, que siempre tenía tiempo para hacerte un dibujito y tal, que luego tocaremos ese tema porque era bastante divertido a la hora de las sesiones de firmas. Y pasando ahí tengo un anecdotario muy divertido, porque en la extinta Expo Comic, allá año 2002, 2003, estuvo por allí. Y claro, aprovechas, lo llevamos a la radio a hacer una entrevista y tal, y le pedí un dibujito de perdóname, siento el atraco y tal. Lo reconozco, mi personaje favorito es Dientes de Sable. Le pedí uno, me dijo que no le merecía dibujarlo, que no, a ver, dame algo que mole más, ¿no? Dice, no, es que soy muy aficionado a los X-Men. Bueno, un Magneto, mira, te voy a dibujar a los personajes que molan de verdad de los X-Men, que son Tormenta y Rondador Nocturno. O sea, ¿por qué me pides algo que no? Con lo que mola Rondador Nocturno. Y tú te lo planteas y dices, tiene que dibujar los pelillos. No es una cara que te dibuje una cara, dos ojos, sino que tiene un detalle y un trabajo bastante más importante, igual que Tormenta con las diademas y tal. Y sin embargo, prefería hacer algo que realmente disfrutara a la hora de entregarlo al resto, pues que coger y decir, me voy a lo fácil. Es una cosa que destacaba mucho a la hora del trato cercano. Sí, tiene lógica, porque el otro día fue casualidad, o sea, realmente me llamó un autor que es Mateo Guerrero para vernos, entonces íbamos a vernos en la línea, que estaba preparando precisamente un homenaje a Carlos Pacheco y demás, y entonces al final se complicó la cosa para él y dijo, pues mira, tengo que ir a casa de Carlos Pacheco en San Roque y quedamos allí. Quedamos en una cafetería que está enfrente de su casa. Entonces, bueno, pues quedamos allí, charlamos un rato y estaba esperando a su hijo, Alex, ¿no? Que vino, ¿no? Y contaba muchas cosas, pero una de las que contaba, que tiene que ver con lo de Rondador Nocturno, es que decía a su hijo que él curiosamente conservaba muy pocos originales. La mayoría pues los vendía o los regalaba o lo que fuera, ¿no? Pero de los pocos que conservaba eran los de Excalibur. O sea, que se ve que tenía cierta simpatía, especialmente por portadas con Rondador Nocturno y demás. Se ve que era algo que le tenía especial cariño, como cualquier otra persona podemos tener, ¿no? Yo creo que más que superestrella también decía a su hijo que cuando él empezó no había internet, no había nada, tenías que plantarte en un salón en Estados Unidos. O sea, si tú querías enseñar el portfolio, no sé, que venían aquí a España estos ojeadores que tienen las grandes compañías, y él parece que fue bastante, ¿no?, a salones, hasta que al final
consiguió, y que parece que tenía súper claro que era lo que quería hacer, y al final pues lo consiguió, ¿no? Contaban que cuando empezó Marvel UK y tal, se fueron Salva La Roca, Pascual y él a Inglaterra, les llamaron, les enviaron una carta de oye, veniros para acá que queremos hablar con vosotros, hacer unas pruebas, y claro, cogieron por lo visto la maleta, se liaron la manta a la cabeza y se fueron para allá, como quien dice, con lo puesto a ver qué encontraban. Y luego se volvieron con un contacto de Marvel y bueno, por lo visto Carlos estuvo ahí dándolo todo junto con Salva, dándole ese brío de no os preocupéis que nosotros cumplimos, hacemos lo que queráis. Claro, todo esto partiendo de la base de que, claro, mejor o peor, ahora el inglés lo trabajamos más, pero en ese momento la cosa era bastante más difícil de intentar chapurrear y hacerte entender en un país extranjero. Y cómo llegaba todo, porque otra cosa muy graciosa que nos contó Alex, el hijo, fue que claro, ahora tú mandas los originales, van escaneados o digitalmente los mandas por email, por WeTransfer o cualquier otro sistema de transferencia de archivos. Entonces no, es que se mandaban por FedEx. Y decía que salía corriendo de casa y llamaban a los de FedEx, oye, no me cierres que lo llevo el último día, a la última hora, y dice, constantemente salía corriendo con los originales debajo del brazo para meterlos en el sobre y mandarlos a Estados Unidos por FedEx. O sea, lo que supone el cambio también en la industria, ¿no? El que, bueno, sí fue una evolución y una cosa maravillosa que él y otros dibujantes pudieran empezar a trabajar a miles de kilómetros de distancia donde se estaban editando esos cómics, y en esas circunstancias totalmente distintas y mucho más complejas de las que tenemos ahora, que eso permite que haya él y estos otros compañeros de generación, pues eso, ¿no? Pascual Ferry, La Roca, abrieron el camino porque haya 30 o 30 y tantos autores españoles trabajando en Marvel como si nada, ¿no? Luego sí que ya pasando a otras obras, habéis comentado siempre Vengadores, que también le hicieron homenaje en las películas de Quantum Manía y demás con el personaje de Kang. Sin embargo, Aerosmith es esa obra que ha estado en boca de todos los aficionados al cómic durante mucho tiempo, porque primero es de las pocas veces que se toca la Primera Guerra Mundial en cómic. No suele ser habitual, todo el mundo se va a Segunda Guerra Mundial porque es quizá más cómodo, lo hemos visto en más películas, estamos más acostumbrados. Sin embargo, hablaron de Primera Guerra Mundial con algo tan sumamente peregrino como son los dragones, ¿no? Entonces, ver eso junto con Kurt Busiek, que los dos eran auténticas enciclopedias del mundo del cómic. Además, también como anecdotario, buscando un poquito, les hicieron un test a los dos cuando salió Aerosmith sobre el conocimiento de Marvel y DC, que tenían con 100 preguntas bastante extrañas. No es lo típico de dónde viene Superman, sino preguntas enciclopédicas. Kurt Busiek sacó 99 y Carlos sacó 97, con lo cual está el índice bastante alto. Estaban puestos en el tema, ¿verdad? Sí, bueno, en el caso de siempre Vengadores, en aquella época existía lo que llamaban la sacrosanta continuidad, ¿no? Que ahora ya no existe, ¿no? Pero en aquella época los editores eran los que tenían que controlar que nada se saliera de madre, y esa historia pues permitía que jugaran con el tiempo y con los personajes un poco, pero aún así dentro de eso requería un conocimiento, como tú decías, enciclopédico de toda la trayectoria de décadas de Vengadores. Se nota el amor por el medio y quizá por eso es la que más nos ha llegado al corazón a los fans, yo creo, ¿no? Como también decía Manuel antes, que un poco es la favorita, además del mismo equipo. Pero en el caso de Aerosmith, en el propio texto que aparece en el segundo volumen, hay una cosa que me ha gustado mucho, que decía que la Primera Guerra Mundial, entre comillas, no es una guerra de buenos y malos. En la Segunda Guerra Mundial parece que hay un malo muy claro, ¿no? Hay un bando que es peor que el otro, ¿no? Siendo los dos malos, uno parece que es peor que el otro por motivos obvios, ¿no? Pero no es el caso de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces ahí parece que no querían entrar en esa dinámica de buenos y malos, sino que al final es una confrontación en la que de hecho se cuestiona realmente en algún momento pues lo de siempre, ¿no? El antibelicismo, que yo creo que es algo que está presente también, y por el hecho de que en otras obras, por ejemplo, hablamos antes de la Guerra de Charlie, se cuestione también esa poca ese poco sentido que tienen las guerras realmente, ¿no? Que la población sufre, que los soldados al final son mandados y que los de arriba son los que montan esa historia, pero se libran del horror de la guerra.
Y yo creo que también, hablando de eso, creo que les fascinaba, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial, de ahí que hayan elegido ese escenario para Aerosmith, que yo creo que es una obra que tristemente va increciendo, porque hay que reconocer que la primera miniserie es más floja, en mi opinión, y la segunda yo creo que amplía el escenario hasta un nivel que dices, esto puede llegar donde hubieran querido, ¿no? Pero bueno, por desgracia, pues al menos con Carlos pues no podrá ser así. No, la cuestión también con Aerosmith es el planteamiento, decías tú, buenos contra malos, pero escondiéndote el tema de la magia como una manera de explicarte todo lo que sufrieron. También es cierto que cuando lo hicieron en el año 97-98 fue una miniserie incluida en DC, que era un experimento propio con base dedicada después de la caída de Camelot y demás, para intentar, aprovechar un poquito eso, y tardaron más de 10 años en hacer esa segunda parte. Yo creo que más por insistencia del fandom propio y gusto propio que por éxito de ventas, ¿no? Por éxito de ventas, porque también ha sido una cosa que ha funcionado muy de boca en boca, mucho en España. Sin embargo, es curioso que no es que seamos los aficionados, sino que es a nivel global el fenómeno que haya trascendido y se lo hayan permitido allí. También es cierto que, lo comentábamos un poco también off the record, sale la segunda parte, pero había un planteamiento de hacer otros 6 números extras. Yo el otro día me enteré, por esa casualidad que estuve allí, lo dijo Alejandro, Alex, que el plan es que lo iba a hacer Mateo Guerrero, el dibujo, a partir de esos bocetos de Carlos y obviamente con el guión de Carbasek, que andan detrás de él, pero parece que también tiene problemillas de salud y no contesta a los correos, pero sí que tenían ese plan. Luego ya veremos si sale adelante, pero a mí personalmente me parecería muy bonito, porque además Mateo Guerrero tiene 18 años menos que Carlos, más o menos, pero aunque no es un discípulo en el sentido estricto de la palabra, pero un profundo admirador, amigo, vecino, hasta cierto punto, vive en la línea, Carlos en San Roque, y han tenido muchísimo trato, le ha aconsejado en su carrera también, y desde que era muy joven y quería ser dibujante, pues Carlos, según él, siempre estuvo ahí y siempre lo ha considerado como un hermano mayor. Entonces sería muy bonito también que pudiera continuar, aunque es algo muy personal de ellos dos. Si finalmente continuara con Mateo Guerrero, me parecería una grandísima noticia. Luego hay una pregunta ya por apreciación, porque también lo hablábamos con todo el tema de la salida de Aerosmith. ¿Lo tomaríais? ¿Os gustaría que tiraran más por la parte más fantástica o por la parte más histórica? Yo por la fantástica. Por la parte más fantástica creo que tendría más tirón. O por lo menos porque a mí me gusta más así. Por ejemplo, es eso. Si miramos el primer número, tiene mucho trasfondo de cómo se vivía realmente en las trincheras. Se suele decir que la Primera Guerra Mundial fue la última guerra de caballeros, por aquello de que no había tanta maquinaria y porque realmente cuando se combatía en el aire estaban los ases, y casi se solía decir que se saludaban una vez que caían los aeroplanos. Sin embargo, tienen todo ese fondo de cómo se vivía, cómo eran las reglas dentro de lo que eran los ejércitos, cómo se comportaban unos y otros, y tiene ese tinte de realismo escondido a través de la magia, a través del amor, a través de las relaciones interpersonales, pero tiene ese punto de descripción gráfica histórica bastante interesante que claro, todos nos vamos más a lo fantástico. Sin embargo, esa parte queda oculta y creo que es algo a valorar. Sí, yo fíjate con Aerosmith, hoy mismo antes de venir me lo he repasado un poquillo, porque como hemos dicho antes, como he dicho yo antes también, para mí lo mejor es siempre Vengadores. Y una cosa que me pasa, claro, yo tiro más a lo que es el dibujo, a lo artístico. Me pasa con muchos dibujantes que me gusta más lo que hacían hace 10 años o 15 años que lo que hacen ahora, pero me pasa con muchos, Y por ejemplo, cuando empecé a leer en grapa, cuando salió Aerosmith, pues no me llegó a gustar del todo. No sé si el guión, el dibujo me encantaba, pero a mí me gustaba el otro Carlos. Bueno, y hoy leyéndolo esta mañana y ayer un poco que lo he repasado, pues me parece una pasada. Me parece con un guión buenísimo. Lo de la magia me encanta.
a nivel histórico está súper chulo, que eso está muy bien, lo que dices tú de las trincheras, la forma de vida, así que a mí me gustaría que tirara por lo fantástico, pero bueno. Yo voy a decir una cosa políticamente incorrecta. Siempre. Es necesario. Pues yo creo que la primera miniserie es un mal cómic bélico, o sea, un cómic bélico malo, en el sentido de que no acabas de ver, aunque salen las trincheras, el adiestramiento, que mandan a cientos de chavales al frente que caen como moscas, pero no te lo crees como un cómic bélico, ¿no? Aunque luego el dibujo es excelso, porque es de Carlos, y el guión está muy currado, o sea, el guión de Bosek es que no tiene... es un guionista que no tiene fallos, ¿no? En ese sentido. Pero la percepción como lector es que es un cómic bélico fallido, pero en cambio la segunda parte es un cómic fantástico maravilloso. O sea, esa evolución que también pasaron, como tú dices, una década entre una cosa y la otra, se ve perfectamente la evolución por dónde tenía que ir la serie. O sea, hay un momento histórico en que se ubica esa serie, esa mezcla de reinos fantásticos y con otros nombres en la Primera Guerra Mundial, el equivalente a nuestra Primera Guerra Mundial, pero la segunda parte es que abre el abanico tanto, o sea, te pone encima del tablero tantos escenarios que dices, wow, o sea, échame lo que quieras, o sea, es como una saga fantástica de primer nivel, ¿no? Que dices, aquí pueden estar 10 años haciendo, ¿verdad? Haciendo escenarios y ahora vamos aquí, ahora salen este tipo de seres fantásticos y luego el otro, y podrían explorar ese mundo de mala manera, ¿no? Si finalmente la continuidad de Mateo Guerrero tenemos El Bosque del Tiempo, que ha hecho él, que es una magnífica obra también de ciencia ficción, también con personajes de este tipo, y seguro que lo haría fenomenal. Depende obviamente del guión de Karbasik, pero yo creo que es eso, o sea, tuve la misma sensación que Manuel, o sea, cuando leí en grapas en aquel momento dije, pues vale, claro, muy bonito, pero sí, no me llena, ¿no? Ahora lo vuelves a releer años más tarde y te parece mucho mejor de lo que recordabas, pero sobre todo es que el segundo le da un empujón al concepto y a la serie que no te esperabas en la primera miniserie. Entonces, por eso también es una pena mayor aún, pero espero que de alguna manera alguien lo retome y pueda seguir para adelante. Luego, partiendo del tema del dibujo que comentabas, una de las cosas que tenemos que agradecerte, Manuel, es un dibujo de recreación de Carlos que has hecho. A la hora de verlo y a la hora de dibujar, intentar transcribir, comparado con otros trabajos que has hecho, ¿dificultad a la hora de enfrentarte a él? No lo sé. Bueno, a ver, todos los dibujos para mí tienen su dificultad. Da igual el autor, tú sabes que he hecho cosas muy bestias algunas veces de otros dibujantes, pero, a ver, concretamente este que he hecho, pues, a ver, es un dibujo bastante sencillo, por así decirlo. Pero sí que hice de Siempre Vengadores, que me flipa, que me lo he leído 1000 veces y me encanta repasar todas las viñetas y todo. Hice una recreación en A3, o no sé si fue en A2, ya no me acuerdo, de una portada de las de los cómics, que están los personajes como subiendo por un castillo completamente derruido o asomándose por un castillo, y esa me costó muchísimo hacerlo. Lo borronaba, lo volví a hacer a lápiz, volví a arrancar de nuevo con él, y bueno, pues no sé, para mí a lo mejor suena un poco a peloteo porque estamos hoy aquí, pero sí que es verdad que siempre, no porque Carlos ya no esté, sino porque siempre me ha pasado con él cuando he hecho algo suyo, pues me ha gustado mucho, me ha transmitido mucho, no sé, mucho cariño hacer dibujos suyos, independientemente de que no tiene nada que ver con que estemos hoy aquí por lo que se está, y bueno, a mí es que no sé, para mí es uno de mis 5 favoritos dibujantes, puede ser. Sí, puede estar en el top 5 de muchos de los lectores de cómics. Yo creo que como dibujante la virtud que tiene es eso, un trazo relativamente sencillo, ¿no? Sí, exactamente. Es buscar la sencillez, pero dentro de lo que es la belleza, la perfección. Es decir, yo creo que tenía un trazo muy limpio que a lo mejor dices, bueno, es perfectamente reconocible, pero tampoco quiso ir más allá, ¿no? De pasarse de rosca, como ha pasado con algunos dibujantes muy virtuosos que de buenos que son, se pasan de frenada. En JLA y JSA a mí me encantó también. Es otro tomo que yo lo tengo ahí como oro en paño, porque
es que no sé, tenía un dibujo, o sea, era un dibujo diferente. Aquí es una pasada, está mucho más perfeccionado, más limpio el dibujo, pero yo, como he dicho antes, pues no sé, tiro más a lo de atrás porque me llama más la atención. Me pasa con muchos, me pasa con Romita Junior, pero vamos, no cabe duda que lo que hacía Carlos, todo era una maravilla. Comentabas de que Carlos era bastante erudito. Una de las cosas que estuvo haciendo en los últimos años, que era una persona muy activa en redes, porque sí que es cierto que dejó muchos posts y dejó bastantes escritos, es sobre cómo había evolucionado el dibujo, la manera de dibujar y la manera de consumir cómic americano dentro del lector, porque antaño él dibujaba una bota directamente con pues un pequeño trazo, 2 dibujos, un canal a media caña, y era muy aparente. Una bota del Capitán América, era una bota roja con unas aletas. Sin embargo, a día de hoy tardaba muchísimo más porque tenía que buscar cuál era el modelo correcto que se utilizaba en la época para poder dibujar los cordones y la forma. Entonces, Carlos siempre comentaba eso de muchas veces nos pasamos de ver detalles cuando realmente no queremos pin-ups, queremos narración, queremos ver ese trazo, que todo fluya. No quiero un dibujo estático para tener un póster, sino contar historias. Por eso decía él que se entendía muy bien con Kurt Busiek, por eso, porque le daba la facilidad de contar historias. Hombre, es que yo vuelvo a decir, es que es un guionista de los últimos 30 años de Marvel, pues de los 5 mejores, así para mí, porque por la forma de narrar, porque sí es un guionista clásico, ¿no? No vamos a abrir el melón ahora pero sí, a mí me parece que su forma de narrar entronca directamente con la Marvel más clásica, sin ser ampuloso, sin abusar de los cuadros de texto, sino bueno, eso, hacer avanzar la acción, que tú notes que es algo palomitero, digamos, ¿no? En las colecciones de superhéroes, pero que tiene un pozo también personal, que tiene un pozo también de autor, por decirlo de alguna manera. Entonces, a partir de ahí, pues lógicamente, si te pones a un dibujante como Carlos Pacheco, pues es un espectáculo, ¿no? Bueno, también ha tenido la suerte Mark Bagley, por ejemplo, ¿no? Pues Thunderbolts o tal, pues lógicamente con dibujantes así que tienden a un estilo limpio, a un estilo más, entre comillas, clásico, pues su trabajo también te retrotrae no sé si la mejor Marvel, pero por lo menos la Marvel más clásica en cuanto a grupos, en cuanto a concepción de personajes, ¿no? Yo reconozco, por ejemplo, de Kurt Busiek, aquí es de DC, para mí tiene, si no la segunda mejor historia de Superman, que es Identidad Secreta, en la cual no sale Superman. Es la mejor historia de Superman y no aparece el personaje. Es una cosa muy loca, pero consigue que entres en eso, ¿no? Hacer bueno a cualquier dibujante. Y ahora, claro, cogemos a los dos y dices, tocamos a Aerosmith. Vale, lo tenemos como muy identificado, como algo muy de autor, ¿no? Tenemos a Carlos Pacheco, bueno, ya no está. Mateo Guerrero comentaba, dice, venga, el estilo puede llegar, pero nos queda Busiek. Vale, ¿lo veis con otros guionistas? ¿O es algo tan personal? Mojaros, ahí os obligo a mojaros un poquito. Mojaros un poquito, ¿lo veis con...? A ver, yo creo que no. Que sería un proyecto de Kurt Busiek y Pacheco. Si Pacheco decidió que si él no podía, por sus circunstancias, fuera un amigo, casi como aquel que dice no un alumno, pero sí un cierto discípulo, como era Mateo Guerrero, pues seguramente Busiek creo que no tendrá problema. Y si más y todo el mundo está de acuerdo, seguramente que tirarán para adelante, ¿no? Si faltaran los dos, esto es como los grupos de música, o sea, te puedes sustituir al batería o al guitarrista, incluso al cantante, lo puedes sustituir. Ya lo hemos visto en AC/DC, lo hemos visto en un montón de grupos, pero si faltan todos, o sea, no tendría sentido unos Beatles sin ningún Beatle original o unos Rolling Stones sin ningún Rolling Stone original, pero en este caso, mientras esté el guionista dispuesto y vivo, yo creo que sería posible, ¿no? Me parece interesante que el cómic americano también avance hacia otros estilos. Ahora también tenemos la posibilidad de estar en contacto con las editoriales americanas y a veces ves lo que están publicando, sobre todo las independientes, y es más de lo mismo. O sea, no hay ideas originales. Esta es una idea original. Y es una idea original de hace 15 años, que es lo más curioso, sí. ¿No? Pero puede funcionar, es decir, no pasa nada porque los autores se tomen, como pasa en Europa, a veces para hacer
un álbum europeo a veces estarán 3, 5 años, autores franco-belgas en hacer el siguiente o lo que necesiten. Ahí tenemos a Marini con las Águilas de Roma. Perfectamente, ¿no? Pero en el cómic americano, que es una industria, como no lo tengas pasado mañana, te pasan por encima, ¿no? El caso de los fill-in de las series regulares, no llega el dibujante regular, venga, pues cogemos y metemos a otro que haga una historia que no tiene nada que ver con lo que me estás contando, pero no pasa nada. Pero no, que the show must go on, ¿no? O sea, aquí no puedes parar. Y esta propuesta, por ejemplo, me parece muy interesante y está bien que el cómic americano reflexione sobre hacia dónde quiere ir. Si quiere siempre hacer lo mismo, con los mismos estereotipos, o está abierto también a cosas un poco más... Este cómic podría haberse publicado en Europa perfectamente. Podría haberlo publicado una editorial europea y haber salido en tomos de 48 páginas o de 64 y no hubiera pasado nada. Lo hubieran publicado uno cada 2 años. Es decir, el concepto que tiene es muy interesante. No sé si los americanos pues es un concepto que les vuelva locos, ¿no? A nosotros nos ha gustado, yo creo que aquí ha funcionado bien ahora sobre todo, pero creo que deberían ir por ahí. No tanto machacar la serie regular y sacar 5 del mismo personaje, sino apostar por historias nuevas, nuevos escenarios y cosas que realmente nos lleguen a los aficionados. Bueno, yo como Raúl decía que nos mojáramos, me voy a mojar. A mí me gusta mucho Mark Waid, así que, bueno, tal vez podría ser un buen guionista de Arrowsmith. Para mí sí. Para mí sí, porque me encantó en Capitán América, en Jóvenes Guerreros, o sea que, bueno, me gustaría. Sí podría encajar. Es una buena opción, sí. Es otro guionista clásico, o sea, moderno, pero con ese pozo clásico. Claro. Y es gente que ha aprendido, que lleva muchísimo tiempo escribiendo, que además es muy curioso porque volvemos a grandes clásicos, ¿no? En momentos donde la industria hay muchísimos autores, muchísimas colecciones, como comentabas, Dani, de quemar una franquicia. Cuando salieron los superhéroes en Marvel en el cinemático, sacaron 15 series de Vengadores, más 15 de Iron Man, más no sé qué. Al final te quedas sin gente buena que escribir y en momentos un poco de, como se suele decir, de necesidad artística, vuelves a los grandes clásicos, que eso es un poco el pozo que tiene este Arrowsmith, ¿no? El volver a leer algo intemporal, el coger una obra de hace 10 años, leerla ahora y que siga funcionando. Por ejemplo, pasaba con el dibujo de Carlos, que daba igual cuando lo leyeras y daba igual qué traje tuviera el personaje de turno, era alguien reconocido, era alguien reconocible y con el que te sentías a gusto, que es una de las grandes cosas que tenías en Siempre Vengadores. Daba igual la formación de Vengadores que tuviera, que cogiera él, tenía la capacidad de verlo de forma natural. Sin embargo, ahora con otros autores simplemente, pues vale, es el refrito de turno. Entonces tenía un alma diferente. Por lo menos para mí me parece que el dibujo de Carlos tenía un alma diferente a muchos autores que simplemente pasan por ahí. O también es la generación. Quiero decir, Carlos había crecido leyendo los Vengadores clásicos. Si tú coges un dibujante que, yo qué sé, que tenga ahora 25 años, pues es raro que haya... O sea, los puede haber leído, porque hay reediciones para aburrir, pero no ha crecido con ellos, ¿no? Yo creo que en el caso de Carlos también era el amor por los personajes, ¿no? Entonces, el amor a los personajes que venía dado porque él creció leyendo esos personajes. Claro, él lo dijo muchas veces eso. Como Siempre Vengadores era para él algo especial y ahí se explayó y sacó todo lo que por así decirlo, le dio la gana. Y personajes a los que él le tenía mucho cariño y se incluyeron allí. Y yo por eso, lo que tú dices, en ese cómic, da igual el tiempo que pase, que siempre te gusta volver a abrirlo y verlo, para mí, y ver sus dibujos, porque para mí el cómic es un cómic redondo, perfecto, y su dibujo perfecto, no tiene ninguna pega ni nada, para mí una maravilla. Y de los personajes que habéis visto dibujados por Carlos o demás, ¿cuál es el que se os queda en la memoria? Ojo de Halcón. ¿Por qué? Porque lo hace perfecto. Lo hace perfecto. Yo me paro en ese cómic, en Siempre Vengadores, en algunas viñetas, la posición de las manos agarrando el arco, tensando la cuerda, la flecha. No sé, yo me fijo en esos detalles y a mí me encanta. Me encanta. Para mí su personaje es ese.
Se me han puesto Se me ponen los los pelos de punta porque es que Ojo de Halcón es mi personaje favorito, ¿no? De los Vengadores. Yo iba a decir Capitán América, pero cuando ha dicho Manuel, de verdad que sí. Mira, tengo la piel de pollo. Es que me han puesto los pelos de punta porque es verdad. O sea, no es mi favorito, pero es el que mejor dibujaba. El mío sí, mira, no he caído en eso. O sea, no me he ido ahí, me he ido a ese Capitán América icónico, que no es un Capitán América, ¿cómo diría yo? Pusilánime, o como hemos visto en otras etapas, ¿no? Es un Capitán América que lidera, o sea, es un Capitán América que te lo crees. Que no, bueno, que todo el mundo que dice algo y todo el mundo va detrás, ¿no? Todo el mundo le sigue. Entonces yo me quedaría con su Capitán América en detrimento, vamos, sin decirte que no a lo otro, como podéis comprobar que es verdad. O sea, es que todo. O sea, luego, por ejemplo, ahí evidentemente pues que invoque a personajes pues como, bueno, pues como el Jinete Fantasma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Jinete Fantasma, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. O todos estos personajes un poco más olvidados, que él haga esa mezcla, que también yo creo que ahí es un trabajo, no se sabe muy bien. Pasa con Aerosmith, precisamente en el artículo que entrevistan a Carlos, se dice cuánto hay de cada uno de los dos autores, ¿no? O sea, hasta qué punto los dos peregreñaron ese mundo, ese guión. Yo creo que era una simbiosis, ¿no? Al final, aunque Corbus hiciera los guiones, yo creo que en ambas series seguramente y en otras pues se han puesto de acuerdo en cuanto al concepto y a por dónde tenían que tirar. Entonces, bueno, era pues eso, a veces hay parejas creativas que es que mezclan perfectamente y hacen que sea la suma de los dos es superior a cada uno de ellos individualmente, y este es un caso obvio. Sí, porque además comentaba, Carlos lo comentó alguna vez, que si lo hubieran dejado hace años sacar a Aerosmith, llevaban mucho tiempo hablando con Busiek para a ver cómo podían hacerlo, ideas que tenían, por dónde tirar, por dónde ir, porque siempre les quedaba esa espina de nunca haber podido seguir. Sin embargo, claro, en el momento en el que han dado vía libre, ha sido un auténtico éxito tanto en Estados Unidos como aquí en España, que agota la tirada en menos de 2 semanas, que es una auténtica locura. Una tirada de más de 4.000 ejemplares, ¿eh? Es decir, que en España eso es una barbaridad. O sea, chapó por Dolmen, pero chapó por los aficionados, es decir, que han respondido muy rápidamente a una propuesta interesante, más allá también de los motivos pues sentimentales que tienen que ver con... Por cierto, van a hacer una segunda tirada, en breve lo van a volver a imprimir, creo, no lo sé, no afirmo nada, pero posiblemente también pues llevará este detalle que no deja de ser, para unos entrañable, para otros un poco más raro, pero que sin duda también ha contribuido a que esa edición sea especial, sea buscada, sea querida y se haya vendido tan rápido. Perfecto. Si alguien tiene alguna preguntita o queréis participar, estáis invitados a todos los que estáis por aquí. Yo sí que quería, antes de terminar, dar ese puntito, ¿no? Que reconozco que yo soy más de Mutantes. A mí me han gustado siempre, esto es así. Yo siempre he sido más de Mutantes porque le tengo mucho cariño a Excalibur, porque fue la primera colección que compré con mi dinero, no que me compraron, sino que fui al kiosco, yo solo cogí el S, y fue la primera colección que terminé entera. Me costó un montón conseguirla porque hubo varios números que no se editaron, y recuerdo un dibujo, una portada de Carlos Pacheco con ese rondador con una espada vestido de pirata que la tengo muy grabada en la memoria. Siempre me quedaba ahí ese original, esa comisión, ¿no? De decir, si hubiera tenido posibilidad en aquel momento de haberme comprado ese original, sí que me hubiera gustado hacerlo. La verdad es que la ELA se lo llevó demasiado pronto. Sí que es cierto también que trabajó hasta el último día, hasta el último momento. También hay una parte, antes de acabar, muy divertida, que era un gamer impresionante. O sea, era un jugador de videojuegos a un nivel grandísimo. No sé si tocasteis o conocisteis esa etapa vosotros, pero además ha sido muy curioso porque le dio fuerte al WoW, le dio fuerte también al God of War. Era un jugón bastante empedernido. No, lo que sí sé, pero confirmaron el otro día, Mateo me decía, porque yo me gusta mucho la música, me dedico a eso muchísimo, y yo también le seguía en redes y él constantemente ponía grupos raros, sobre todo de música americana y tal, y me decía, Mateo, dice, si hubieras estado con él hablando de música, los dos hubierais flipado porque era muy melómano, sobre todo este tipo de música americana, y está bien, es decir, que al final, pues oye, cada uno
no esté ahí metido solamente dibujando, ¿no? Sino que haya disfrutado, ¿sabes? Tiene la sensación de que, aunque se lo ha llevado demasiado pronto, pero que disfrutó de la vida, estuvo con todos los aficionados, ayudó todo lo que pudo a los que empezaban, disfrutó de jugar, de escuchar música, de estar con la gente, de esa también un poco, no, retranca no gallega, pero sí esa gracia de Cádiz, y yo creo que fue una persona feliz y que así debemos recordarlo también, ¿no? Como un gran autor, como alguien a quien admiramos, pero sin duda como persona pues fue alguien de quien nadie puede hablar mal y que además sabemos que se lo pasó pipa mientras pudo pasarse pipa. Sí, nos queda esa parte, ¿no? de tenerlo siempre presente, porque cada vez que ibas a un salón estaba ahí, cada vez que le hacías alguna pregunta contestaba, siempre dispuesto, siempre atento, y la verdad es que es esa referencia que echaremos de menos siempre. Pues muchas gracias, hasta aquí tenemos el capítulo de Carta en Verso, tendremos más sorpresitas en el siguiente, y desde aquí, Carlos, gracias por todo.